Este nuevo módulo se llama El hombre espiritual. Así es que les estamos invitando a todos para que a partir del martes 29 a las 8 de la noche ustedes puedan conectarse a través de la plataforma Zoom y entonces empezar a ver este nuevo módulo de la Escuela de Obreros. Estoy seguro que no solamente va a ser una gran bendición, les va a volar su cabecita para que ustedes puedan ver lo que es verdaderamente un hombre espiritual y puedan recibirlo en su espíritu y puedan moverse en ese mover del espíritu. Así es que ahí lo tienen para todas las personas que ya fueron egresados de obreros, todo. Les pido que le digan a Rebe, que ella es la que administra los grupos de WhatsApp de obreros, para que puedan ustedes ser incluidos y entonces puedan recibir los links, los enlaces cada semana para que se puedan conectar en vivo a estas clases dadas en Zoom. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, bueno, ahí ustedes tienen ya la información. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. Si puedes abrir por favor tu Biblia en Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. Van a ser tres pasajes. Eclesiastés 3:1, Salmos 90:12 y Salmos 31:14. Nuevamente, tres pasajes: Eclesiastés 3:1, Salmos 90:12 y Salmos 31:14. Cuando estén listos me dicen que ya están listos con estos tres pasajes, también en su casa. Ok, Eclesiastés 3:1 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo voy a repetir: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Salmos 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días de una manera sabia, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 31:14: mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Amén, amén, amén.
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, porque te tengo a ti. Te tengo a ti. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchísimas gracias por esta extraordinaria palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por la revelación de tu palabra que tú has traído a mí, y yo te pido en el nombre de Jesús que permitas que esta palabra pueda ser transmitida en el poder de tu espíritu al espíritu de cada persona, que esta revelación pueda llegar a lo más profundo de cada corazón, de cada espíritu de las personas que están aquí, que pueda generar un cambio trascendental, no solamente en sus vidas, sino en la historia, Señor, de familias, de naciones, en el nombre de Jesús. Amén, gracias Dios, amén, amén, amén. Hemos leído 3 porciones pequeñitas de la Biblia en diferentes lugares. Lo que tienen en común estas 3 porciones es que hablan del tiempo. En la primera de ellas, en Eclesiastés, es el rey Salomón el que escribió estas conclusiones, estas disertaciones. Él le pidió a Dios una gran sabiduría para poder gobernar a la nación, y Dios le dio una sabiduría, nos dice la palabra, que excedía a todos los hombres. Así es que a partir de esta gran sabiduría que él tuvo, él hizo disertaciones muy importantes acerca de las cosas que él veía, las cosas que él observaba, que él analizaba. Y entonces, en este análisis que él hizo de los tiempos, de la historia, de las personas, él pudo concluir esto y dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces se explicó, si ustedes siguen leyendo ese capítulo 3 de Eclesiastés, está explicando que hay tiempo para todo. Hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz, dice allí. Hay tiempos de vender, pero también hay tiempos de comprar. Hay tiempos para nacer, hay otro tiempo para morir. Hay tiempo para casarse y hay tiempo para estar soltero. Hay tiempo para tener hijos y hay tiempo para no tenerlos. Así es que concluye Salomón en esa disertación que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo.
en su tiempo. Es decir, que cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo correcto, en el tiempo prudente, en el tiempo para lo cual se da ese tiempo, las cosas son hermosas. Lo malo, lo equivocado es intentar hacer cosas que están fuera de tiempo, porque entonces ya no son hermosas. Es lo que estaba concluyendo Salomón. Luego en el siguiente Salmo 90 que leímos, Salmo 90:12, es Moisés el que hizo esta oración. Yo sé que todos ustedes piensan que todos los salmos son de David. No, todos los salmos son de David. En este caso, en esta oración, a la cual seguramente le pusieron alguna música o algo por el estilo, esta es de Moisés. Y dice: enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Así es que Moisés quería la habilidad de saber contar los días, para saber en qué tiempo correcto él estaba, para poder hacer las cosas correctas en el tiempo correcto, tal como lo había pensado o como lo pensó Salomón varios siglos después. En el Salmo 31, allí sí es David el que hizo esa canción, y él está declarando su gran confianza en Dios frente a todas las amenazas que él estaba enfrentando, en contra de todos los enemigos que venían en contra suya, huyendo del rey Saúl. Y entonces, sabiendo que él tenía ya un destino de reino, había recibido una unción de reino de parte del profeta Samuel, entonces él le dice al Señor: en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Ahora estoy sufriendo, decía él, ahora me están persiguiendo, ahora estoy teniendo grandes amenazas, estoy corriendo peligros, estoy huyendo delante de los enemigos y delante de Saúl, pero yo sé que tengo una unción de reino, yo sé cuál es el destino, yo sé cuál es el propósito que tú tienes para mí. Por lo tanto, con toda confianza puesta en el Señor, le dice: en tu mano están mis tiempos, yo sé hacia dónde voy. Así es que, como ustedes se pueden dar cuenta, en estos tres diferentes pasajes de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que es verdaderamente importante saber moverse en los tiempos correctos, porque para todo hay tiempo, ¿ok? Así es que dado que para todo hay tiempo, hay que sabernos mover en esos tiempos. Así es que ser feliz, ser próspero en esta vida tiene mucho que ver con saber entender los tiempos, saberlos comprender adecuadamente y hacer lo correcto en el tiempo correcto. ¿Sí me siguen todos? Es una enseñanza muy sencillita, esa la que nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, hoy día nosotros estamos viviendo tiempos de turbulencia, ¿no es cierto? Una pandemia que ya lleva 2 años y que cuando en todos los países se piensa que ya se está saliendo, algunos países han dado ya por concluida las restricciones, les han dicho ya no es necesario que se usen cubrebocas, ya no es necesario que se estén cuidando. En fin, en varios países se están levantando estas medidas sanitarias, y justamente cuando esto se da, en China empieza un brote impresionante nuevamente de este virus, coronavirus, y está amenazando nuevamente desde China, otra vez confinamientos y otra vez todo el show que ya hemos vivido durante 2 años. Pero a esto se le suma que desde hace algunas semanas, un mes, en Rusia, una superpotencia bélica fue a invadir a una nación vecina que no tiene el mismo nivel de potencia bélica como ellos, y que amenaza a todos los países que se opongan a su intervención, a su invasión, con represalias contra esos países, represalias bélicas. Incluso amenaza a los países con
usar su arsenal atómico, las bombas atómicas que tienen, que son muchísimas, tienen más de 6,000 ojivas nucleares Rusia. Así es que verdaderamente la situación está turbulenta, la situación está difícil, cuando muchas personas piensan que a lo mejor dicen, bueno, la guerra está muy lejos, está del otro lado del mundo, no nos va a pasar nada. La verdad es que la amenaza es una amenaza para toda la tierra en estos momentos, no solamente por la pandemia, sino por lo que está sucediendo en esta guerra. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir, no es cierto? Ahora, la pregunta sería, bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de que hay que hacer las cosas correctas en el tiempo correcto, pues ¿qué nos toca hacer a nosotros en este tiempo? ¿Qué hacer nosotros en este tiempo, dado que somos hijos de Dios? Dado que nos dice la palabra de Dios que no le pertenecemos a este mundo, sino que somos del reino de Dios, y que si no hemos sido quitados de este mundo es por la oración de Jesús. Jesús oró, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Y además Jesús habló de cuál era nuestro propósito al permanecer en esta tierra, que era ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así es que nosotros tenemos un propósito mientras estemos en este mundo. Dado que no somos de este mundo, sino que somos del reino de Dios, tenemos un propósito al estar aquí, que es ser luz del mundo y sal de la tierra. Son cosas diferentes, no somos la luz y la sal del mundo. No, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto ya lo expliqué en algunas conferencias atrás. Espero que las escuches y que sepas por qué es diferente ser la luz del mundo que ser la sal de la tierra. Bueno, pero ¿qué hacer nosotros que tenemos este propósito hoy día aquí en esta tierra? Bueno, de eso yo quiero hablarte hoy. Dice Mateo capítulo 16, verso 1. Mateo capítulo 16, verso 1. Ya está en la pantalla, espero que ustedes también ya lo hayan encontrado en sus Biblias. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús, y le dijeron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, pero por la mañana ustedes dicen hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Wow. En esta narrativa del Evangelio de Mateo nos muestra esta escena muy interesante. Los fariseos y los saduceos se habían puesto de acuerdo para venir y tentar a Jesús. La intención de ellos era hacerlo quedar en ridículo delante de toda la gente que ya venía con él y que lo estaba siguiendo. Ellos pensaron, le vamos a pedir una señal del cielo para que todo mundo crea en él, pero como no va a poder hacer esa señal del cielo, va a quedar en ridículo. Así es que esa era su pretensión, pero ellos no contaban con que Jesús les iba a responder de una manera pues estrepitosa, de una manera muy, muy fuerte. Y Jesús les dice, a ver ustedes fariseos, ustedes pueden distinguir el clima que va a suceder, ustedes pueden pronosticar el clima al menos del día siguiente, tan solo con ver cómo están las nubes del cielo. Si ustedes ven señal en el cielo, esas nubes dicen, la noche va a estar tranquila, o ustedes pueden decir, va a haber tempestad. Y les dice, ustedes con toda la información religiosa que tienen, ustedes siendo los religiosos, instruidos en la ley, instruidos en las escrituras, ustedes que dan clases a toda la gente de la Biblia, no pueden discernir los tiempos. Ustedes con todo el conocimiento que tienen, no pueden discernir qué tiempos estamos viviendo. Les dice Jesús. Jesús les hablaba de discernimiento y ellos estaban hablando de una señal del cielo. ¿A qué se refería Jesús con discernir los tiempos? Esto es muy importante para todos nosotros como hijos de Dios, discernir los tiempos. Bueno,
discernir el tiempo. El tiempo es pues el transcurso en el cual ocurren las cosas, en el cual la gente actúa, en el cual ocurren ciertas cosas. Es un transcurso. La tierra gira sobre su propio eje, y cada vez que la tierra da un giro completo, a eso el hombre le llamó. A ver, otra vez. La tierra gira sobre su propio eje, y cada vez que la tierra da un giro completo, a eso el hombre le llamó. No. A ver, la tierra gira sobre su propio eje, y cada vez que da un giro completo, a eso el hombre le llamó. Burro. No, un año es un giro de la tierra alrededor del sol. Un día, alabado sea el Señor. Alabadísimo sea el Señor. Un aplauso, por favor. Alguien que sí fue a la escuela primaria. La tierra rota sobre su propio eje, y cada giro completo de la tierra sobre su propio eje, el hombre le llamó día. Es un día. Ok. A ese día el hombre lo dividió en diferentes horas. 24 horas dura un giro completo de la tierra sobre su propio eje. 24 horas. ¿Ok? A esas horas el hombre las dividió. Una nueva división, una subdivisión. 60 minutos. A cada minuto el hombre lo dividió, le llamó segundos. 60 segundos integran un minuto. Luego a esos segundos igualmente se pueden ir subdividiendo en décimas de segundo, en nanosegundos, etcétera. Así es que para ir midiendo de una manera más exacta cada momento del tiempo. Pero ahora sí, la tierra también no solamente gira alrededor de su propio eje, sino que la tierra gira alrededor del sol. Un giro completo alrededor del sol el hombre le llamó. Y nos dimos cuenta que un giro alrededor del sol dura 365 días. ¿Ok? Así es que, como ustedes pueden darse cuenta, ese transcurso a través del cual se pueden hacer cosas, se mueven las cosas, a eso se le llama tiempo, y el tiempo puede medirse. El tiempo tiene una medición. ¿Cuál es la norma de medida a través de la cual todo se empezó a dar? El día. El día es lo que ha medido el tiempo, y a partir de ahí se subdivide, o a partir de allí se toman meses, se toman años, etcétera. Pero el día es la parte central. Así es que en ese tiempo nosotros podemos ver que hay tiempo para todo, ¿ok? En esos días, en esos meses, en esos años, o incluso en los minutos, nos dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Desde que tú naces hasta que tú mueres, siempre hay una medida de tiempo que va transcurriendo. El día de hoy, ustedes me pueden decir cuánto tiempo ha transcurrido desde que ustedes nacieron. En el caso mío, yo ya conté 59 años. Jesucristo, dicen. 59 años a partir de que yo nací. Yo llevo la cuenta. Algunas otras personas llevan la cuenta también. Algunas personas les vale la cual sea la cuenta mía, ¿no? Pero cada quien lleva su propia cuenta. En ese tiempo
si ustedes se dan cuenta, si ustedes empiezan a ver, a mí me encanta estudiar historia, bueno, pues ustedes pueden ver alrededor del tiempo que ha habido tiempo para todo, ha habido tiempo para guerras, ha habido tiempo para conquistas, ha habido tiempo para descubrimientos, ha habido tiempo para diferentes cosas en donde el pensamiento ha ido cambiando conforme a los tiempos. Por ejemplo, en el tiempo el Imperio Macedonio, con el gran Alejandro Magno, la grandeza se veía por el territorio conquistado por una nación. Así es que los anteriores imperios, el imperio asirio, luego el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio macedonio, se medían por esa grandeza, eran grandes por el territorio que ellos iban ocupando. Alejandro, se le llama Alejandro el Grande porque conquistó la mayor extensión territorial de su tiempo y hasta impuso el idioma griego en todos los lugares a donde él fue y donde fueron conquistados. Después de eso cambió por el Imperio Romano. El Imperio Romano igualmente se expandió de una manera extraordinaria. Hay tiempo para todo y las formas de pensamiento van cambiando con todo el tiempo. Pero en todo ese tiempo ustedes pueden darse cuenta que hay gente que nace y hay gente que muere. Algunos nacieron para vivir poco tiempo, algunos otros nacieron para vivir mucho tiempo. Alejandro el Grande fue una vida muy corta, aunque fueron enormes las conquistas que él desarrolló, pero realmente su vida fue muy cortita. Y la gente piensa que él fue una persona grande, una persona de grandeza, porque hizo muchos logros. Bueno, a ese tiempo que yo te quiero hablar, que da un inicio, que tiene un final, que tú puedes contar, que tú puedes saber cuántos años tienes el día de hoy. Tú dices, dentro de la semana próxima voy a hacer esto, la próxima o voy a ir de viaje, o quiero hacer esto y quiero hacer el otro, y tú programas y haces una agenda y todo esto. A ese tiempo hay una palabra griega que lo define, que se llama cronos. ¿Okay? Hay una palabra griega que define ese tiempo, es cronos. De ahí viene la palabra cronómetro y de ahí viene la palabra cronología también. Es poner en orden histórico o en orden del tiempo las cosas. Bueno, cronos está presente en la vida de todas las personas. Cronos está presente desde el día en que naciste hasta el día en que te vas a morir. Ok, así es que hay tiempo, hay cronos para todo, hay cronos. Y tú puedes moverte en ese crono con una agenda, con planes, con deseos, con proyectos. Y si tú haces las cosas en el tiempo correcto, y si tú sabes poner las cosas en el tiempo adecuado, te puedo decir, tu vida va a ser feliz, tu vida va a ser exitosa, te va a ir bien en la vida. Los peores errores ocurren cuando las personas hacen las cosas en el tiempo equivocado, cuando están en el lugar y en el tiempo equivocados. Pero hay otro tiempo del cual Jesús se estaba refiriendo. Conocer los tiempos no era lo que estaba diciendo Jesús a los fariseos cuando les dijo, ustedes pueden saber cómo va a estar el clima, pero no pueden discernir los tiempos. No se estaba refiriendo a ese tiempo. No es que tú estudies historia para que puedas discernir qué tipo de tiempo estamos viviendo ahora. Un historiador podría hacer eso. No, pero se trata de un discernimiento espiritual de los tiempos. Y es que, escucha bien, hay momentos en que Dios interviene en el tiempo. Y cuando Dios mete su mano en el tiempo, cuando Dios mete su mano en la vida humana, hay un cambio, hay una transformación. Se enciende una chispa y algo explota y todo empieza a cambiar. Dios interviene en la vida del ser humano. Dios interviene en el cronos. Y cuando Dios interviene y cuando mete su mano a ese tiempo, hay una palabra griega que lo define, que se llama kairos. Ok, es diferente. Cronos y kairos son cosas muy diferentes.
Cronos es el tiempo pasando, Kairos es la intervención de Dios que hace algo impresionante, algo que cambie, una transformación puede ocurrir cuando hay un Kairos. Ahora Jesús les dice a los fariseos, ustedes pueden entender cómo va a estar el clima al día siguiente, pero no pueden discernir el tiempo que estamos viviendo. Están pidiendo una señal del cielo porque no pueden discernir el tiempo que estamos viviendo. Y es que los fariseos estaban sumergidos, estaban metidos en un kairos, estaba sucediendo un kairos en ese tiempo y ellos les pasaba desapercibido. A ellos ni cuenta se estaban dando de que Dios había metido su mano en la historia humana para transformarla toda, para transformar todo lo que estaba ocurriendo. Ni cuenta se habían dado de que estaban enfrente del Mesías, que estaban enfrente del Hijo de Dios, que iba a cambiarlo todo. No se daban cuenta de ello. Así es que ellos podían ver el cronos, pero no podían discernir el kairos de Dios. Es cuando Dios mete su mano, enciende una chispa, las cosas empiezan a cambiar. Se aproximaba, estaba muy cerca de ocurrir el kairos de los kairos, el kairos más extravagante, el kairos más impresionante. Estaba a punto de ocurrir y ellos pedían señal del cielo, y ellos andaban viendo los cielos, y ellos veían si había una estrella, si pasaba un cometa, si salían dos soles o salía una tercera luna o algo por el estilo, para poder saber qué estaba pasando. No podían discernir. Los tiempos se disciernen espiritualmente, y estaba a punto de ocurrir un día impresionante, un kairos impresionante en la vida de la humanidad. Ese día es llamado en todas las profecías del Antiguo Testamento, se llama el día de Jehová. Ustedes probablemente lo han escuchado mucho, probablemente lo han leído, el día de Jehová. Increíblemente hay mucha gente que todavía lo espera cuando este día ya ocurrió, el día de Jehová. Dice Amós capítulo 5 verso 18. Les voy a leer lo que decían estos profetas. Amós capítulo 5 verso 18. Si me siguen, a ver rápidamente, dice: ay de los que desean el día de Jehová, dice el profeta Amós. Hay de aquellos que desean el día de Jehová. Dice: ¿por qué quieren este día de Jehová? Ese día será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entraras a la casa a apoyarte en la pared, y entonces cuando te apoyas en la pared te muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sofonías capítulo 1 verso 7. Sofonías 1:7 sigue hablando del día de Jehová. Sofonías 1:7, si está en tu Biblia te lo prometo, si no velo ahí en la pantalla. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que se visten vestidos de extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Un día de castigo, dice aquí, que sería el día de Jehová. El Señor castigaría a reyes, castigaría a todo tipo de personas. Malaquías capítulo 4 verso 5. Malaquías 4:5 dice allí, si rápidamente lo pueden poner. Ok. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Así es que el día de Jehová era un día terrible, un día de juicio sobre todo el pecado, sobre todas las maldades, sobre todas las cosas que habían hecho el ser humano. Era un día de castigo, un día de tinieblas y no de luz.
Ese gran día estaba por ocurrir y los fariseos no discernían los tiempos, no sabían qué estaba pasando. Tenían toda la instrucción bíblica. Ellos habían leído a Amós, habían leído a Sofonías, habían leído a Malaquías, habían leído todo, se lo sabían de memoria, lo habían enseñado a la gente y no podían discernir que ese día estaba a punto de ocurrir. No les pasaba por aquí eso porque no podían discernir los tiempos. El mismo Jesús dijo que Juan el Bautista era aquel Elías que había sido ya enviado en anticipación a el día de Jehová. Y cuando llegó aquel día horroroso, aquel día de tinieblas, aquel día espantoso, terrible, dice la palabra de Dios, el día en que Dios habría de castigar todos los pecados de reyes, de mercaderes, de gente que había robado, de gente que había asesinado, de gente que había asaltado. Todos esos pecados habrían de ser juzgados. Todos los pecados habían sido quitados por una persona, el Cordero de Dios. El Hijo de Dios se había convertido en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había quitado el pecado de toda la humanidad antes de Jesús y después de Jesús. Todos los pecados cometidos por toda la humanidad en todos los tiempos, porque no hay en Dios se mueve en la eternidad y no en los tiempos. Así es que había quitado el pecado de todo el mundo y estaba cargado en una sola persona, en Jesús. De tal manera que todos los reyes, todos los mercaderes, todos los que habían asaltado, todos los que habían robado, todos los que habían violado, fueron castigados en una sola persona, en Cristo Jesús. Él sustituyó en el castigo a todas las personas. En la cruz se cumplió toda la palabra profética que decía el día de Jehová. Fue cumplido en la cruz. Es el sacrificio que hizo Jehová, lo dice allí en Sofonías. Es ese sacrificio que Él hizo por toda la humanidad, de tal manera que el pecado fue quitado de todo el mundo para que no hubiera más pecado, para que todo lo que nos separaba de Dios, que era el pecado, fuera quitado de en medio y obtener una reconciliación completa, grande para todo ser humano, solamente a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. Así es que Cristo Jesús fue azotado conforme a la ley por todos los pecados, fue castigado en la cruz conforme a la ley por todos los pecados, murió fuera de la ciudad como lo decía la ley, conforme a los pecados de todos nosotros. Ese día fue el gran Kairos, el día en que Dios intervino, el día en que Dios metió la mano en el tiempo, el día en el que Dios actuó en toda la humanidad para transformar, para cambiar todas las cosas que estaban ocurriendo y despojar para siempre al diablo de toda acusación en contra del ser humano. Dice la palabra que Jesús se convirtió en el acta de decretos que nos era contraria. Fue clavada en la cruz de tal manera que fue exhibido el diablo como despojado para que no pudiera acusar nunca más a ninguna persona que cree en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? La cruz es la imagen del gran Kairos, de ese momento preciso en donde la chispa de la salvación fue encendida, que hace explotar esa bomba impresionante para todos nosotros, que nos hace hijos de Dios, que nos transforma a la imagen de un hijo de Dios. Wow, me encanta ver esto, pero los fariseos ni idea tenían que eso estaba por ocurrir. Discernir los tiempos. Dile que está junto a ti, discernir los tiempos, discernir los kairos. Wow. Ahora, pero la cruz no es el único kairos, la Biblia está llena de kairos. Yo les voy a hablar de algunos de ellos simplemente para que me entiendan de lo que les estoy hablando. ¿Okay? La Biblia está llena de diferentes kairos que podemos encontrar y yo quiero señalarles algunos. Por ejemplo, quiero hablarles de un hombre
que a lo mejor ustedes lo conocen, y si ustedes me han estado siguiendo a través del Café con el Pastor, yo he estado hablando de los grandes héroes de la fe y hablé de él, Felipe el evangelista. ¿Cuántos saben quién es Felipe el evangelista? A ver, levanten la mano, ok. Felipe es uno de los 7 hombres que fue elegido para servir a las mesas, para servir a las demás personas. No fue un apóstol, tampoco fue uno de los discípulos que estuvieran con Jesús, sino fue uno de los 3,000 que se convirtieron en esa ocasión en la que Pedro predicó. Bueno, él, lleno del Espíritu Santo, fue elegido para servir a las demás personas, pero cuando empezó la dispersión, la gran dispersión de todos los judíos debido al asesinato de Esteban, Felipe se fue a la ciudad de Samaria, en donde empezó a predicar el evangelio y logró evangelizar a toda la ciudad de Samaria. Pero un día le apareció un ángel y le dijo a Felipe: dirígete al camino que va de Jerusalén a Gaza, ve hacia ese lugar. Es un camino desértico. Esa fue la única información que le dio el ángel. Felipe, entonces, habiendo recibido esa instrucción, se dirigió inmediatamente al lugar a donde había sido enviado. No le preguntó al ángel: oye, ¿y qué tengo que llevar? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Llevo una muda de ropa? ¿Debo de llevar dinero extra? ¿Qué debo de hacer? No hizo preguntas. No le dijo: oye, mira, ahorita estoy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que ir a ver a mi esposa, tengo que ver esto, tengo que ir a la escuela de mis hijas, espérame tantito y voy. ¿Te parece que vaya en la tarde? O ¿qué tal que voy mañana? No dijo ninguna de esas cosas, sino que recibió la instrucción, inmediatamente salió para aquel lugar. Y cuando llegó a aquel camino, lo único que pudo ver, dado que era un camino desértico, vio un carruaje que avanzaba lento. Era algo extraño, era un camino desértico. Así es que se encontró un carruaje y se aproximó a aquel carruaje, y cuando se aproximó escuchó a un hombre que iba leyendo lo que decía el profeta Isaías, en lo que hoy nosotros conocemos como Isaías capítulo 53. Iba escuchando a este hombre leer de ese hombre que sería martirizado, del siervo de Jehová, llama a Dios en ese capítulo. Así es que, ¿de quién se trataba ese hombre? Bueno, ese hombre era un hombre etíope. Era un eunuco que había ido a la ciudad de Jerusalén para adorar a su Dios. Era nada menos que el tesorero de la reina de Etiopía. Y ese hombre había ido, era un adorador de Dios, y había ido al templo a adorar al Señor, y venía de regreso. Yo tengo algunos cuestionamientos acerca de este hecho, porque yo les he hablado de que la ley de Dios impedía que pudieran entrar extranjeros al templo de Dios. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Ahora, número 2, no solamente era un extranjero, era negro. Número 3, no solamente era extranjero y negro, era eunuco, una persona mutilada. Y la palabra de Dios prohibía el acceso al templo de Dios a toda persona mutilada. Yo les he hablado que la santidad en el Antiguo Testamento era vista como una exclusión a todo aquello que fuera errado, a todo aquello que tuviera defectos. ¿Ok? Así es que este hombre, yo no entiendo cómo pudo entrar en el templo para adorar. Era etíope, extranjero, negro y además eunuco. Y no solamente eso, ¿cómo le hizo para conseguir un rollo del libro de Isaías? Sí, los libros de las Escrituras únicamente podían estar en las sinagogas o en el templo. Por lo que yo puedo ver, este hombre etíope movía sus influencias, sabía moverlas muy bien. Seguramente a algunas personas les pagó para poder entrar en el templo y adorar.
y seguramente tuvo que comprar ese libro por muy buen dinero para llevárselo de regreso a Etiopía. Wow, wow. Este era un hombre que buscaba a Dios y pasaba por encima de todo lo que le dijeran que no se podía, porque estaba en la búsqueda de Dios, estaba buscando a Dios, fue a adorar a Dios, consiguió su libro de Isaías. Hoy día cuánta gente tiene sus Biblias en sus casas, se las regalaron, la tienen allí, nunca la consultan, nunca ven nada, en fin, pero este hombre tuvo que hacer de todo para poder conseguir un ejemplar de un solo libro, de un rollo de la Biblia que era el profeta Isaías. Y cuando lo escuchó, le pregunta a Felipe, se acerca a él y le dice: oye, veo que estás leyendo al profeta Isaías. Sí, ¿y le entiendes? No entiendo nada. No entiendo de quién está hablando aquí el profeta Isaías. Si alguien no me explica, no entiendo nada. Y entonces Felipe comprendió que para ese momento había sido enviado y le empezó a explicar lo que decía Isaías 53, y le habló de Jesucristo, el siervo del Señor, el cual había ofrecido su vida en sacrificio, el cual había sido el Cordero de Dios. Y entonces aquel etíope se convirtió al Señor por la predicación de Felipe, una sola persona, y fue bautizado. Se encontró ahí un lugar de aguas y le dijo el etíope a Felipe: oye, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? No, vamos. Y fue bautizado, y después de eso lo dejó. El etíope regresó a Etiopía y Felipe no supo mucho más de lo que había pasado con él. Pero lo que nosotros podemos saber hoy de él es que ese hombre etíope evangelizó toda Etiopía. Todo un país fue evangelizado por un hombre en un momento, en una pareciera que fue un momento de coincidencia, una coincidencia. Coincidió Felipe con este hombre. No hay coincidencias. Eso era un kairos. Ese era el momento en el que el hombre de Dios estaría con la persona correcta, en el momento correcto, para darle esa chispa que cambiaría no solamente su vida, a todo un país le cambió. Y todo esto fue por un hombre, Felipe. Interesante, ¿no lo crees? La palabra de Dios nos habla de otro hombre, Ananías. A este hombre, quizá muy poco conocido por los lectores de la Biblia, pero a este hombre le fue dado una instrucción de parte de Dios de que se dirigiera a cierto lugar en la ciudad. Le dio la dirección completa a dónde tenía que ir y le dijo: allí te vas a encontrar a un hombre que está orando. Mira, está ciego. ¿Cuál es tu instrucción? Vas a llegar, vas a imponer tus manos, le vas a devolver la vista y lo vas a llenar del Espíritu Santo. De repente, cuando él supo que se trataba del apóstol Pablo, que se trataba de Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, estuvo un poco contrariado con ello. Sin embargo, obedeció, y de allí, de ese momento, de esa ministración, salió el hombre que trajo las más grandes revelaciones de la gracia y que están impregnadas aquí en la Biblia, y ha sido de grande bendición para todos nosotros. Esa chispita, esa chispa que se encendió en ese momento, en ese kairos, nos dio a todos nosotros una bendición extraordinaria de poder tener revelación acerca de la gracia de Dios. ¿Y qué tal Pedro y Juan? Un día iban para orar al templo, y cuando se van a orar al templo se encuentran a un hombre cojo allí afuera del templo. Este hombre, como se los he dicho, estaba cojo, no podía entrar al templo, no podía entrar ahí porque tenía un defecto. Los cojos estaban impedidos de poder entrar en la adoración. Así es que ese cojo estaba afuera del templo, y cuando llegó Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro para darte, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, wow. Ese hombre se levantó,
pero no fue el único beneficiado. Ese hombre, dado que ya no tenía ningún impedimento que le impidiera poder entrar en el templo de Dios, se metió corriendo al templo, brincando de gozo, hizo tal escándalo que se convirtieron 5,000 hombres ese día por el escándalo de un hombre sanado que estaba afuera, un cojo de nacimiento. Wow, wow y más wow. ¿Qué tal Eliseo? Él recibe una doble porción del Espíritu Santo cuando Elías es llevado al cielo sin ver muerte. Wow. Wow, en ese momento una chispa se encendió en él, una doble porción del Espíritu Santo sobre Eliseo. ¿O qué tal María? Otro kairos impresionante. Ella concibe del Espíritu Santo para dar a luz al Salvador de toda la humanidad. Yo quiero que ustedes entiendan, estos personajes estaban viviendo kairos. Su cronos avanzaba, pero Dios metía la mano y los usaba a ellos. Todos estos hombres que yo te estoy hablando y los que tú puedes encontrar en la Biblia son hombres, mujeres que Dios ha usado. Personas que estaban dispuestas para ser usadas por Dios en el momento preciso, que no le rehusaban a Dios nada. Que no le rehusaban a Dios ni su tiempo, ni su cronos. No le rehusaban a Dios sus sueños. No le rehusaban a Dios sus posesiones. Estas son personas de fe que Dios ocupa para intervenir en la historia del mundo, para diferentes kairos. Eliseo, por ejemplo, les comento, llegó el profeta Elías, puso su manto sobre Eliseo para decirle: tú eres mi sucesor. En ese momento Eliseo no era profeta ni hijo de profeta, a lo que se dedicaba era a la agricultura. Él en ese momento iba arando el campo, tenía el arado enfrente de él, tenía 2 bueyes que iban adelante y él llevaba el arado dirigiéndolo. Él se dedicaba a la agricultura, pero cuando recibe esta noticia de parte del profeta Elías, inmediatamente detiene el arado. Agarra la madera del arado y con esa madera prende un fuego, prende una fogata, quemó el arado, mató a los 2 bueyes con los cuales eran su instrumento de trabajo y hizo una ofrenda para el Señor y le dio de comer a todo el pueblo, porque Eliseo dijo: nunca más voy a volver al campo, nunca más voy a volver a esta tarea. A partir del día de hoy yo voy con el profeta Elías a donde quiera que él vaya. Él estaba determinado a ser usado por Dios. Él estaba determinado a vivir kairos, a transformar naciones, a transformar vidas. Él estaba determinado a ello, así es que quemó todo para nunca regresar a ello. Wow, es impresionante, ¿no? Pero déjenme hablarles de Pedro. Les hablaba de Pedro, ¿verdad? Que hizo un milagro allí que transformó la vida de 5,000 personas, ¿no es cierto? Un milagro para una sola persona le dio beneficio a 5,000 personas que se convirtieron. Pero fíjense bien que con Pedro el asunto empezó así. Jesús llegó a un lugar ahí en el mar, en donde la multitud le venía persiguiendo, querían escuchar de él y no encontraba un lugar apropiado para poder predicar. Y entonces vio a unos pescadores que estaban limpiando sus redes, tenían ahí 2 barcas, y le pidió al dueño, preguntó: ¿quién es el dueño de estas barcas? Pues él es, mira, es Simón. Ok, oye Simón, ¿me prestas una de tus barcas? Sí, ok, ¿la puedes retirar un poco para que yo desde allá pueda predicarles a todos? Sí, ¿cómo no? Así es que Pedro estuvo escuchando toda la predicación, todo lo que Jesús les enseñó. El Evangelio no nos dice que él haya predicado, no nos informa cuál fue su predicación en ese momento. Lo que sí nos dice es que cuando él terminó de hablar, se dirigió a Pedro y le dijo: boga mar adentro y echa nuevamente las redes. Pedro dijo: ¿cómo crees?
hemos pescado durante toda la noche, no encontramos nada. Le dijo, pero en tu nombre voy a echar las redes nuevamente. ¿Qué habrá predicado Jesús que a Pedro le motivó a decir, no, pues lo que diga este hombre dice la verdad? Así es que echó las redes. Dice la palabra que pescaron algo tan grande que la barca se hundía, tuvieron que traer la otra en auxilio. Las dos barcas se hundían de la gran cantidad de peces, de las toneladas de peces que habían capturado. Cuando regresa, le dice a Jesús, Jesús, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador, le dijo. Trajo convicción de pecado. Un milagro de prosperidad trajo convicción de pecado, para que aprendan todos los que hablan en contra de la prosperidad. Bueno, pues un milagro de prosperidad le trajo convicción de pecado a Pedro. Y entonces Jesús le dice, no, mira Pedro, a partir del día de hoy yo te doy un reset. A partir del día de hoy te ofrezco un reset. A partir del día de hoy yo te puedo decir, vas a ser pescador de hombres. En ese momento Pedro, en ese momento era su kairos, en ese momento era su tiempo, en ese momento era el tiempo de decidir. Y en ese momento dijo, ok, yo te sigo. Dejó las barcas, dejó todo el pescado, todo lo que habían sacado. Si hacemos un cálculo de las toneladas que podrían caber en una barca como esas, probablemente esa pesca, les decía el jueves pasado, probablemente era de 2 millones de pesos. Estaba dejando en el mar 2 millones de pesos, más aparte su negocio, más aparte su inversión. Estaba dejando todo atrás para ir con Jesús, porque le prometía algo diferente. Ahí empiezan los kairos, gente dispuesta, gente dispuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le ofreció eso a Pedro? ¿Por qué eligió a Pedro? ¿Les parece ya sensato poder tomar una conclusión? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? Bueno, pues porque era una persona que estaba dispuesta, una persona de fe, una persona que podía dejarlo todo para hacer la obra de Dios. ¿Por qué Eliseo? Porque estaba dispuesto a quemar todo para seguir a Elías. Wow. Ananías tuvo que sobreponerse a sus miedos, tuvo que sobreponerse a todo lo que él pensaba para ir y ministrar a ese hombre. Tuvo que obedecer, sobreponiéndose a sus propias ideas para ir y ministrar a Saulo. Y qué decirte a ti de María, que recibe la visitación del ángel, y el ángel le dice que iba a concebir del Espíritu Santo. Así es que ella sabía que su futuro iba a ser totalmente diferente. Ella estaba casi lista para casarse, ella ya estaba desposada, y ella dijo, bueno, pues si yo quedo embarazada, ¿qué va a pensar mi prometido? No lo sé. Probablemente me voy a convertir en una madre soltera, probablemente me van a repudiar, probablemente mis sueños de tener un matrimonio se acabaron, mis sueños de una familia, adiós. Pero hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo al ángel. Arriesgándolo todo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es la gente de un kairos. ¡Yojo! Esta es la gente que puede vivir un kairos. Esta es la gente que Dios puede usar para que se prenda una chispa y cambien las cosas. Con Eliseo, ciudades enteras fueron transformadas, ciudades enteras fueron bendecidas con Eliseo. Con Felipe, toda Etiopía fue bendecida, y Samaria también. Con María, un solo kairos, pero qué kairos. Nació el Hijo de Dios en ella. Wow, y más wow. ¿Qué trascendencia puede tener una persona que está moviéndose en un kairos? Yo quiero decirte hasta este momento una cosa, una conclusión importante. Mira, con Cronos tú puedes contar tus días. Si tú vives en un kairos, tus días van a contar. Ok, haz que cuenten tus días. No vivas por vivir. No vivas por vivir.
No vivas simplemente para ti. Mira, yo puedo decirte que si tú haces las cosas en el tiempo correcto, vas a tener una vida correcta, una vida feliz, una vida próspera, te va a ir bien. Es más, muchas personas me dicen: el Señor concede las peticiones de mi corazón. Amén, sí, tienes razón. Las promesas de Dios son sí y son amén, y Él concede las peticiones de tu corazón. Tú puedes seguir viviendo en tu cronos toda la vida. Pídele a Dios, haz las cosas ordenadamente, haz las cosas correctas, te va a ir bien, vas a vivir bonito, vas a vivir chido. Yo estoy hablando aquí a los que quieren vivir un kairos. Es otra gente. Esto es otro boleto. Esto es otro boleto. Este es otro asunto. Y yo creo que los que están aquí no es una coincidencia. Si tú te das cuenta, no fue una coincidencia que Eliseo haya estado con Elías en el momento en el que Elías fue arrebatado al cielo y caía la unción, la doble unción. No fue no era una coincidencia. No llegaron ahí al mismo tiempo. ¡Ay, qué coincidencia! Sino que Eliseo decidió estar con Elías todo el tiempo y no separársele de él, pero ni un segundo. Y dijo: yo voy por ese kairos, yo voy por ese momento en el que Dios derrame su unción. Yo voy a estar con Elías todo el tiempo. Elías le dijo: ya quédate aquí en Gilgal, hombre, ya no me sigas. No, yo voy a seguirte. ¿Qué quieres? Pues quiero una doble porción de tu espíritu. Estás pidiendo algo muy, muy complejo. Y luego le dijo en Betel: ya quédate aquí. No, yo voy a seguir contigo. En cada lugar a donde iba, Elías le decía a Elías: ya quédate. No, yo voy a ir contigo. Mira, ya eres mi sucesor, ya te puse el manto, ya tienes el manto profético, ya eres mi sucesor, ya quédate aquí, ya déjame solo. Yo creo que ya no lo aguantaba. Y Eliseo le decía: no te suelto, yo voy contigo. No fue una coincidencia estar en ese lugar. Yo quiero decirte, estar tú aquí en este lugar no es una coincidencia. Dios te está probablemente llamando el día de hoy para que tú seas una persona de un kairos, o de 2, o de 3, o de 4, o que pretendas vivir tu vida en un kairos, toda tu vida en un kairos. La gente usada por Dios, la gente confiable para Dios. Hay gente que le promete a Dios muchas cosas, pero a la hora de la hora no están en el momento ni en el lugar correctos. No están disponibles. Tienen muchas tareas que hacer, tienen muchos sueños que cumplir, los cuales no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea pecado. Está bien, cumple los sueños, vive tu vida, pídele al Señor, Él te va a cumplir los deseos de tu corazón. Si haces las cosas en el tiempo correcto, te va a ir bien en la vida, lo dice la palabra. Así es que vive tu cronos. Pero Dios usa para sus kairos, usa a gente comprometida, que esté disponible. Dios usa para esos momentos a gente diferente, gente confiable. A mí simplemente me han dicho muchas personas: mira, sí, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y a la hora de la hora, ¿dónde están los que dijeron que iban a estar? Quiero que ustedes noten que la gente que fueron elegidos no eran la gente mejor portada, no era la gente más ilustrada, no era la gente más conocedora de las Escrituras. Pedro era un mal hablado, pescador, pecador, él mismo lo reconoce, ignorante de las Escrituras, pero fue elegido por Jesús para formar parte de su equipo ministerial, porque había un kairos en él, una gente comprometida, una gente que podía dejarlo todo por él. Sus sueños, sus ambiciones, sus proyectos, todo lo dejó para seguirlo a él.
Dios pudo haber seleccionado a uno de los hijos de los profetas para que fuera el sucesor de Elías, pero no fue así. Eligió a Eliseo, un agricultor. Dios eligió una jovencita de 16 años probablemente para ser la madre de Jesús. Gente comprometida, gente confiable. Yo les puedo decir que gente confiable todo ministerio necesita. Dios me ha bendecido con gente confiable alrededor mía, pero son poquitos, muy poquitos. Hay muchos que prometen, dicen y hacen, y a la hora de la hora, a las 11 de la noche te avisan que no van a poder estar, ¿verdad? Tienen otras cosas que hacer. Pero mira, dice Efesios capítulo 5 y verso 15. Efesios 5:15. Yo creo que ahora lo vas a poder entender mucho mejor lo que dice el apóstol Pablo aquí. Efesios 5:15 dice: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Te lo voy a poner en las palabras que te he hablado. Aprovechando bien tu kairos, porque los cronos son malos. Aprovecha tu kairos. Eliseo lo aprovechó y dijo: me están llamando, yo no suelto a este compadre, pero para nada, yo quiero una doble porción del Espíritu Santo, y no lo soltó. Aprovechó su kairos. Este Pedro se encontró con Jesús, se encontró con él y dijo: yo no lo suelto, yo me voy con él todos los días. Yo dejo la barca, yo dejo 2 millones de pesos que obtuve ahí en una gran pesca, los dejo, que alguien los aproveche. Yo me voy con Jesús, aprovecho mi kairos. Y no solamente eso, sino que un día quiso imitar a Jesús. Jesús venía caminando sobre las aguas y le dijo a Jesús: si eres tú, déjame hacer lo mismo que tú estás haciendo. Jesús le dijo: vente, vamos. Y se bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Cuando vio la tempestad se hundió, falló. Luego negó a Jesús, volvió a fallar. Se vale fallar. Pero una vez que había recibido al Espíritu Santo, volvió a imitar a Jesús y dijo: ahora sí me tiene que salir esta. Y entonces le dijo al cojo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Wow. Imitó a Jesús nuevamente y lo logró. Estos son hombres de fe. Sí, me están siguiendo. Estos no son congregantes. Simplemente no son congregantes. Estos son hijos de Dios. Estos son hombres de Dios. Estos son hombres confiables de Dios. Felipe aprovechó su kairos. Fue elegido para ser un edecán y no se conformó con ser un edecán. Predicó la palabra de Dios en Samaria. Se hizo un hombre confiable. Y entonces un ángel llegó y le dijo: ve a tal lugar. Y sin preguntar cosa alguna, se dirigió, obedeció. Sin saber lo que había sucedido, le predicó a ese hombre etíope. No le preguntó al etíope: ¿cómo le hiciste para sacar un libro de Isaías? ¿De dónde lo conseguiste? Aquí hay tráfico de escrituras. No, él entendió, él aprovechó el kairos. María aprovechó su kairos. Ella aceptó el desafío que representaba tener un hijo sin estar casada. Hágase conmigo conforme a tu palabra, le contestó. Wow, yo creo que la respuesta de María
es exactamente lo que Dios está esperando de cada persona a la cual está llamando para poder ser parte de un Kairos. Haz conmigo conforme a tu palabra, Señor. Yo sé que muchas personas dicen: sí, pero Dios concede las peticiones del corazón, así es que yo le voy a pedir a Dios que haga esto, que haga el otro, que haga aquello, que yo me vaya, que yo viaje, que yo vaya, que yo reciba, que yo tenga, que yo... Está bien, Dios lo va a hacer. Cuando yo veo esto, yo tengo otra petición: Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo quiero estar listo, disponible para cuando tú quieras meter la mano en México. Aquí estoy yo. Cuando tú quieras meter tu mano aquí en Izcalli, aquí estoy yo. Cuando tú quieras meter tu mano, Señor, en la humanidad, aquí estoy yo. ¿Quieres usar a alguien? ¿Quieres usar a alguien, Señor? En ese momento en que enciendes la chispa, yo quiero estar ahí. En ese momento en el que empieza el cambio, yo quiero estar ahí. A lo mejor, como Felipe, solamente es predicarle a una persona y esa persona se encarga de evangelizar Etiopía. Pero si no hubiera sido por Felipe, Etiopía no se convierte. Si no hubiera sido por un hombre comprometido para Dios. Yo estoy convencido de que hoy es tu Kairos. Es el momento para estar dispuestos para que Dios te utilice y poder así transformar la vida de familias, ciudades, naciones. Chavos que están aquí el día de hoy, ustedes tienen la decisión de hacer lo que ustedes quieran hacer. Ustedes pueden decidir vivir su vida en el Cronos, lo cual está bien. Ojalá y que vivan de la mano de Dios en su Cronos. Disfrutar la vida, trabajar, irse de vacaciones, vivir confiados con el Señor, y eso está muy bien. O el día de hoy ustedes pueden decidir, como Pedro, como Eliseo, quemar todas las cosas que quedan atrás y ir delante del Señor y decirle: yo estoy aquí, yo califico para eso, Señor. Es tu decisión. El domingo pasado yo te hablaba de otras decisiones. El domingo pasado yo te decía: en ti ya está la genética divina. También tienes la genética heredada de tus padres, pero tú tomas la decisión de cuál genética es a la cual le permites desarrollarse. Tú permites que sea tu genética de tus padres la que se desarrolle en ti, y te van a reconocer como un Ledesma, o te van a reconocer como un Álvarez, o te van a reconocer como un Ramírez. No sé, te van a reconocer por los padres que tú tienes. O puedes permitirle, es tu decisión, echar fuera toda la genética de tus padres y recibir y que se desarrolle la genética de Dios en ti y ser reconocido por toda la gente. Este es un hijo de Dios. Es tu decisión. Igualmente es tu decisión conformarte con Cronos, o es tu decisión ser confiable para un Kairos. Fue la decisión de Eliseo quemar el arado. Fue su decisión, nadie lo obligó. Fue la decisión de él quemar el arado, matar a los bueyes, prepararlos en comida y dárselos a todos.
Fue la decisión de Pedro dejar las barcas y 2 millones de pesos en la playa. Fue la decisión de Felipe salir inmediato, sin cambiarse los zapatos, sin traer dinero extra, sin nada por el estilo, salir inmediatamente para obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Fue la decisión de María, arriesgarlo todo y decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo te pregunto, ¿hay una persona confiable hoy aquí? ¿Hay alguna persona que Dios puede decir: esta es una persona confiable? No te estoy hablando de que si no lo haces no te salvas. Mira, ya todos están salvados por su fe en Cristo Jesús. Sus pecados ya fueron quitados. El asunto es un asunto resuelto ese. Yo te decía, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo? Dios está buscando gente confiable. Dios está buscando a la gente por la cual hacer kairos en diferentes lugares, encender chispas que cambien a la humanidad en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Tomarás hoy el llamado de esto? ¿Tomarás tú este llamado? ¿Tomarás tú este llamado? No te conformes con que tu vida sea contar días, semanas, meses, años. No te conformes con eso. Es que yo ya tengo 25 años, yo ya tengo 40 años, yo ya tengo tanto, yo ya hice esto, ya tengo casa, ya tengo el otro, ya hice. Qué bueno, de verdad me da gusto. Mejor haz que tus días cuenten, que tus años cuenten en el Señor. Yo le pido únicamente a los que quieren quemar sueños, proyectos, intereses personales, aquellas personas que están dispuestas a no rehusarle a Dios ni tiempo, ni dinero, ni proyectos, para decirle al Señor: yo quiero ser confiable. Sí, tú ponte de pie entonces. Si tú eres esa persona, ponte de pie. No es para cualquiera. Sí, no es todos pónganse de pie. No, yo no quiero que todos se pongan de pie. Si todos se ponen de pie, yo fracasé en esta conferencia. Es algo que tienes que meditar. Te van a empezar a ocurrir cosas que no son una coincidencia. El día de hoy simplemente un hombre de Dios vino y te puso el manto encima. ¿Por qué no cierras tus ojos? Le dices: Dios, hoy yo decido quemar todos mis intereses personales, mis proyectos, mis sueños, mis visiones, y ponerlos debajo de ti. Yo quiero que tú me uses en el momento preciso.
Yo quiero decirte que cuando tomó la decisión Eliseo de quemar el arado, matar a los bueyes, pasaron varias semanas antes de que pudiera recibir la unción del Espíritu Santo sobre él. Él tuvo que estar pegado, Elías, todo ese tiempo, sabiendo que un Kairos venía, que él iba a ser usado por Dios. Cuando Pedro tomó la decisión de dejar las barcas y 2 millones de pesos en la playa, pasaron 3 años y medio hasta que Pedro se convirtió en un pescador de hombres. Cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, pasaron 9 meses hasta que nació el Hijo de Dios. Todo empieza con una decisión. Todo empieza con una decisión. Va a pasar un tiempo, pero si tú estás disponible, hay un Kairos en ti. Hay un Kairos en ti. Hay un Kairos en ti. Hay un Kairos, o muchos Kairos, o vas a vivir en un Kairos. Aprende a discernir los tiempos. Son tiempos en el Espíritu, son tiempos espirituales, son tiempos maravillosos. Estamos viviendo tiempos turbulentos en el Cronos, pero estamos viviendo tiempos maravillosos en el Kairos. Dios se va a manifestar poderosamente en estos últimos tiempos. Necesita la gente correcta. Señor, yo soy esa persona. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona. Hace 20 y tantos años el Señor me llamó y yo le dije que sí. Pero la mera verdad, yo le puse condiciones. Yo no fui como Felipe, yo no fui como Pedro, yo no fui como Eliseo. Yo sí le puse condiciones. Dios me las concedió todas. El día de hoy, Señor, yo no te pongo ninguna condición. Levanta tus manos. Si tú estás de pie, levanta tus manos. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. El Señor está viéndote, el Señor te está viendo. El Señor está viendo tus manos y el Señor está viendo tu deseo de tu corazón. El Señor lo está viendo. Señor, yo quiero ser esa persona confiable, esa persona a la cual tú le puedas dar esas instrucciones precisas para hacer las cosas. Yo decido hoy ser fiel a ti. Yo decido hoy consagrarme a ti. Toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Yo decido hoy ser fiel a ti. Yo decido hoy consagrarme a ti. Toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Y te adoraré con toda mi mente. Te adoraré con todas mis fuerzas. Y te adoraré con toda mi alma, Señor. Y te adoraré con toda mi mente.
Yo decido hoy ser fiel a ti. Yo decido hoy consagrarme a ti. Toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Yo decido hoy ser fiel a ti. Yo decido hoy consagrarme a ti. Toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Y te adoraré con toda mi mente. Y te adoraré con todas mis fuerzas. Y te adoraré con toda mi alma, Señor. Y te adoraré con toda mi mente. Y te adoraré con todas mis fuerzas. Y te adoraré con toda mi alma, Señor. El día de hoy ha sido un kairos para ti. No es una casualidad que tú estés aquí o que estés escuchando esta conferencia. El Señor hoy está prendiendo una chispa y tú estás allí. Y tú estás allí. El Señor hoy aquí está encendiendo una chispa. Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cambia la vida de mucha gente. Hay gente que ha estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y están sufriendo las consecuencias de ello. Pero tú hoy has estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Esto es un kairos. Daniel dice: mi familia y yo quemamos todos nuestros sueños y proyectos para vivirlos de Dios. Amén. Yes, yes. Diana dice: yo decido ser confiable y quemar todos mis sueños y proyectos y ponerlos a tu decisión. Úsame, Padre, para lo que te sirva. Enséñame cómo hacerlo. Trabaja en mi persona para que así sea. Wow, wow. Sí, amén, amén. Liz Hernández está levantando su mano ahí desde Querétaro. Bien. Wow. Aprovecha tu kairos, porque los cronos son malos. Los cronos que estamos viviendo son malos. Aprovecha bien tu kairos.
lo dejes perder. ¿Qué habría pasado si un día antes de recibir la doble porción del Espíritu, Eliseo se hubiera desesperado y hubiera dicho: sí, mejor me regreso? ¿Qué hubiera pasado si Pedro, después de haber dejado las barcas, después de haber dejado 2 millones de pesos en la playa, no hubiera estado con Jesús cuando Él había resucitado y los llamó ahí al monte de Galilea? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a ese lugar, ese día, en ese momento? ¿Qué habría pasado con Etiopía si Felipe decide hacer otra cosa antes de ir? No te lo pierdas. Aprovecha tu Kairos, aprovecha tu Kairos, aprovecha tu Kairos. Pueden sentir la presencia de Dios impresionante aquí. Gracias te doy, Señor, pues todo lo que soy lo debo a ti, mi Cristo. Solo en tu corazón puedo encontrar calor y brota de mí una melodía de amor. Levanto a ti mi voz, hoy quiero amarte más y más. Te entrego lo que soy. Solo tú eres la fuente eterna de mi inspiración. Úngeme más con tu precioso óleo de amor. Lléname más de tu precioso olor. Que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llena mi copa esté. Gracias te doy, Señor, pues todo lo que soy lo debo a ti, mi Cristo. Solo en tu corazón puedo encontrar calor y brota de mí una melodía de amor. Levanto a ti mi voz, hoy quiero amarte más y más. Te entrego lo que soy.
Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Muchas gracias por este Kairos el día de hoy. Muchísimas gracias. Que esta palabra